Pero bastó una sola vibración para romper la calma. Amanda, como sigues con ese blog de viajes que nadie lee, pensamos que lo mejor es no invitarte al 60 cumpleaños de papá. El Gran Azure es muy exclusivo. No querríamos que te sintieras incómoda. Leí el mensaje 3 veces. Primero con incredulidad, luego con rabia. Y finalmente, con una extraña paz. A través de las ventanas de cristal, el océano Índico brillaba como si quisiera burlarse de mí. Las aguas turquesa, las villas privadas, el aroma a gardenias y sal, todo era perfecto. Perfecto y mío. El Grand Azure, el buque insignia de Eclipse Luxury Resorts, mi imperio secreto. Pero para mi familia, yo seguía siendo la hija que fracasó, la que abandonó la cadena Kingston para encontrarse a sí misma viajando por el mundo con una cámara vieja y una mochila barata. Sonreí, aunque por dentro ardía. No porque no me invitaran, sino porque, después de todo este tiempo, aún no habían entendido nada. Recordé el día que me fui. Mi padre, con esa voz de acero. Emma, las mujeres en los negocios solo triunfan si saben quedarse en su sitio, y mi madre, sin mirarme. Tu problema no es ambición, es orgullo. Tenían razón en una cosa, era orgullo. Pero el orgullo puede ser un veneno o un motor. Yo elegí que fuera lo segundo. Durante 5 años construí mi propio mundo en silencio. Cada review que publicaba en mi supuesto blog de viajes era, en realidad, una investigación. Cada foto de un hostal en Tailandia escondía un contrato de compra. Cada crítica disfrazada de aventura era una estrategia para entender cómo convertir la hospitalidad en arte. Mientras ellos se pavoneaban en sus hoteles de 3 estrellas, yo fundaba Eclipse, una cadena que redefiniría el lujo en 35 países. Pero no se lo conté a nadie. Ni a ellos. Ni a mí misma, a veces. Porque para mantener ese secreto, tuve que desaparecer. Y ahora, allí estaba yo, en mi despacho en lo alto del resort, vestida con seda blanca, mirando el mar que reflejaba el ocaso. En mi móvil, el mensaje de mi hermana seguía brillando como una herida abierta. No queremos que te sientas incómoda. ¿Incomodarme? Si supieran lo que significa incómodo. Fue incómodo dormir en aeropuertos mientras negociaba mi primer préstamo. Fue incómodo ser ridiculizada en conferencias por hombres que decían que mi marca no sobreviviría 1 año. Fue incómodo escuchar a mi madre decirle a las amigas que yo vivía de escribir blogs. Todo ese dolor había sido mi combustible. Cada humillación, una inversión. Cada lágrima, una acción más en mi propio futuro. Respiré hondo. El aire olía a champán francés y a triunfo escondido. Y entonces, por primera vez en años, me reí. Bajo, despacio, con esa calma que solo tienen los que ya no necesitan demostrar nada. Marqué el número de mi asistente. Emma, confirma la reserva de la familia Kingston. ¿En la Royal Ocean Villa? Sí, respondí. Que crean que es un descuento especial. Mientras colgaba, la idea comenzó a tomar forma. Una visita familiar. Un resort de ensueño. Y una verdad que, tarde o temprano, debía salir a la luz. Porque hay mensajes que hieren. Y mensajes que despiertan lo que ya estaba destinado a renacer. Miré una foto antigua en mi escritorio, mi familia sonriendo, yo al fondo, invisible. ¿Incomodarme? Susurré. Esta vez, serán ellos quienes no se sientan cómodos. El sol desapareció detrás del horizonte, tiñendo el cielo de rojo, como si el universo también presintiera lo que estaba por venir. Una venganza silenciosa, elegante. Una revelación que cambiaría no solo sus vidas, sino también la mía. Porque a veces, para encontrarte, primero tienes que perderlo todo. Y esa noche, yo estaba lista para que el pasado me mirara a los ojos. La historia de cómo una mujer pasó de ser la vergüenza de su familia, a convertirse en la sombra que movía los hilos del lujo mundial, apenas estaba por comenzar. Durante años, aprendí a vivir entre 2 mundos, el que todos veían, y el que solo existía detrás de la pantalla de mi ordenador. Para mi familia, yo era la aventurera sin rumbo, la que publicaba fotos de mercados callejeros y playas vacías en un bloque, según ellos, nadie leía. Pero lo que nadie sospechaba era que ese blog era mi arma secreta. Cada artículo sobre los mejores hostales de Asia escondía un informe de mercado. Cada recomendación de un pequeño resort en Bali era el primer paso para una adquisición silenciosa. Mientras ellos creían que huía de la realidad, yo estaba construyendo un imperio. A veces me preguntan cómo empezó todo. La respuesta es simple y cruel. Empezó con el rechazo. Después de dejar Kingston Hotels, nadie quería contratarme. Era la hija problemática, la que se atrevió a desafiar al apellido. Recuerdo la mirada de un antiguo colega cuando me dijo, Emma, sin tu apellido, no eres nadie. Esa frase se me clavó como un cuchillo. Así que decidí borrarlo.
Dejé de ser Emma Kingston. Nació E.J. Parker. Y con ese nombre, comencé a enviar propuestas a inversores que nunca habían oído hablar de mí. La mayoría no respondía. Otros me subestimaban por mi edad, por mi voz suave, por ser mujer. Pero hubo uno. Solo uno. Que creyó. Si logras que ese hostal tailandés tenga ocupación completa en 6 meses, invertiré en tu siguiente proyecto. Lo conseguí en 4. Fue entonces cuando entendí que el anonimato podía ser mi mayor poder. Si no sabían quién eras, no podían limitarte. Si te creían pequeña, podías sorprenderlos. El secreto no era esconderse, sino observar mientras los demás bajaban la guardia. Sin embargo, no todo era éxito. Mi primera gran inversión, un resort en Bali, casi me arruinó. Un huracán destrozó la costa antes de la apertura. Recuerdo estar sola en una habitación sin electricidad, mirando cómo el agua se filtraba por las ventanas. Mi cuenta bancaria temblaba con cada gota. Lloré, sí. Pero entre lágrimas, tracé un plan. Rediseñé el proyecto, aposté por energía sostenible, reinauguré el resort como el santuario del viento. Ese hotel no solo se recuperó. Se convirtió en un ícono ecológico y fue premiado por Forbes Asia como la revolución silenciosa del lujo verde. Desde entonces, la prensa me bautizó como la magnate fantasma. Aparecían reportajes con titulares como E.J. Parker, la mujer sin rostro que redibuja el turismo de lujo. Y mientras mi nombre resonaba en el mundo, mi familia seguía creyendo que yo dormía en mochileras y hostales. El poder del secreto se convirtió en mi adicción. Cada vez que subía un nuevo post, sabía que miles lo leerían sin imaginar que detrás estaba la fundadora de Eclipse Luxury Resorts. Era como ser 2 personas a la vez, la soñadora libre y la estratega implacable. Pero esa doble vida también tenía un precio. Cené sola más veces de las que puedo contar. Me acostumbré al silencio de los aviones privados, al eco del éxito sin aplausos. Había logrado lo que todos decían imposible. Y sin embargo, dentro de mí, algo seguía vacío. Quizá porque, aunque me escondiera del mundo, nunca dejé de buscar algo más difícil que el éxito, el reconocimiento de quienes me negaron. Y ahora, con la invitación familiar rechazada aún ardiendo en mi teléfono, comprendí que había llegado el momento. Durante años había construido mi imperio en las sombras. Pero incluso la luz más tenue, termina por desear brillar. Emma, la voz de mi asistente me sacó de mis pensamientos, el vuelo de los Kingston aterrizará mañana. ¿Desea mantener su identidad reservada? Miré mi reflejo en el vidrio. Por un instante, vi a las 2 mujeres coexistiendo, la hija olvidada y la magnate sin rostro. Y supe que ya no podía seguir escondiéndome. No, Emma, respondí con una calma nueva. Esta vez. Quiero que me vean. Porque ninguna visión vale la pena si uno no se atreve a revelarla. Y la mía. Estaba a punto de enfrentarse a su verdad. La familia Kingston no sabía que el paraíso que tanto admiraban, pertenecía a la mujer que habían despreciado. Y esa revelación, como una tormenta sobre aguas tranquilas, estaba a punto de comenzar. El mar estaba tan quieto que parecía contener la respiración. A lo lejos, el hidroavión descendía como una pluma sobre la laguna turquesa. Yo lo observaba desde mi suite privada, a través de las cámaras de seguridad. 5 años sin verlos. 5 años construyendo un imperio mientras ellos pensaban que vivía en albergues de mala muerte. Y ahora estaban aquí. Hospedándose en mi resort. La familia Kingston ha llegado, informó Emma, mi asistente, con voz neutral. ¿Y mi hermana? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Primera en bajar del avión. Vestido blanco, gafas de sol. Ya está dando órdenes al personal. Sonreí con una mezcla de ironía y nostalgia. Amanda siempre había nacido para mandar, aunque nunca supo cómo ganarse la autoridad. La vi gesticular con el recepcionista, indignada. Exijo la villa con piscina privada. Somos de Kingston Hotels, tenemos conexiones. No pude evitar una risa baja. Las conexiones que tanto presumía, estaban justo al otro lado de la pantalla, observándola. Decidí entrar en escena. El juego del espejo había comenzado. Esa tarde me convertí en Sarah Chin, la directora del Grand Azure. El traje beige, el moño tirante, las gafas discretas. Una mujer educada, eficiente, invisible. Exactamente el tipo de persona que Amanda nunca miraría 2 veces. Cuando llegué al vestíbulo, el aire olía a jazmín y arrogancia. Mi madre inspeccionaba las flores, como si buscara fallas en la perfección. Mi padre, siempre meticuloso, observaba los muros, calculando costos. Amanda hablaba por teléfono, quejándose del calor tropical. Bienvenidos al Grand Azure, dije con una sonrisa profesional. Soy Sarah Chin, directora del resort.
Amanda me lanzó una mirada de superioridad. Sara, encantada. Somos de Kingston Hotels. Seguro han oído hablar de nosotros, claro, pensé hasta hace una hora, los he comprado pero en voz alta respondí. Por supuesto, es un honor tenerlos con nosotros. Mientras los guiaba por el camino de madera sobre el agua, cada paso era un golpe de memoria. El sonido de las olas, el olor a coco y piedra caliente, todo lo había diseñado yo misma. Recordaba las noches sin dormir eligiendo materiales, revisando cada detalle. Y ahora caminaba entre ellos, anónima, mientras el paraíso que despreciarían hace años se desplegaba ante sus ojos. Mi padre no pudo evitarlo. Esto debe costar una fortuna mantenerlo. Nuestra propietaria es muy exigente con la excelencia, respondí sin mirarlo. Dice que el lujo no se mide en precio, sino en silencio. Nadie entendió que hablaba de mí. Amanda, sin perder su tono altivo, añadió, he oído que la dueña, esa tal J. Parker, es una heredera excéntrica. Probablemente una niña rica jugando a ser empresaria. Asentí. Por dentro, la herida volvió a abrirse. No por las palabras, sino por la familiaridad del desprecio. Era la misma voz que había escuchado cuando me fui. La misma voz que me empujó a construir todo esto. Al llegar a la villa, mi madre soltó un suspiro involuntario. Frente a ellos se extendía una piscina infinita que se perdía en el mar, una sala acristalada donde el sol se filtraba como oro líquido. Esto es arte, murmuró. Por un segundo, vi en sus ojos la admiración genuina. Y por primera vez en mucho tiempo, quise abrazarla. Pero me contuve. No aún. Mientras el personal servía champán a una botella de 2.000 euros que Amanda tachó de mediocre, Emma me informó por el auricular. No han encontrado su supuesto descuento en el sistema. La señorita Amanda está molesta. Perfecto, respondí. Que insistan. En la recepción, el encargado, siguiendo mi instrucción, sonrió con cortesía. Señora Kingston, no tenemos relación con Kingston Hotels. Pero su reserva fue personalmente aprobada por la propietaria de Eclipse Luxury Resorts. Mi madre se enderezó. ¿E.J. Parker? ¿Está aquí? Sí, señora. Y ha preparado una cena privada para esta noche. El silencio que siguió fue delicioso. Los Kingston creían haber obtenido un favor gracias a sus contactos. No sabían que esa invitación era la antesala de su propio espejo. Esa noche, al caer el sol, me miré frente al espejo de mi suite. Sarah Chi me devolvía la mirada, perfecta, profesional, vacía. Me quité las gafas, deshice el moño, y por debajo del reflejo apareció Emma Parker, la hija desterrada, la magnate oculta, la mujer que había aprendido a sobrevivir sin amor. 5 años para este momento, susurré. 5 años esperando verlos mirarse en el reflejo de mi éxito. El mar golpeaba suave contra las columnas del muelle, como si marcara el compás de lo inevitable. En unas horas, se sentarían frente a mí, y por primera vez. El espejo no mentiría. Pero incluso los planes más perfectos pueden temblar. Porque justo antes de la cena, una filtración inesperada pondría todo en riesgo, y me obligaría a enfrentar no solo a mi familia, sino a mí misma. El cielo sobre el océano cambió de color sin aviso. Las nubes, que antes eran algodón sobre el turquesa, se tornaron grises, densas, pesadas. Una tormenta se acercaba, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de poder controlarla. Todo estaba preparado, la cena, las luces suspendidas sobre el agua, las copas de cristal soplado, los documentos de la compra de Kingston Hotels esperando bajo una carpeta de cuero. Era el momento que había esperado durante 5 años. El instante en que mi familia descubriría quién era realmente E.J. Parker. Pero a veces, incluso el destino tiene su propio sentido del humor. Emma irrumpió en la sala con el rostro pálido. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Pregunté sin levantar la vista. Una filtración. Alguien ha publicado en redes que E.J. Parker está en el Grand Azure. Sentí un golpe en el pecho. ¿Quién? Un blogger de viajes. Dice haber visto a la misteriosa fundadora de Eclipse paseando por el muelle. La noticia se ha hecho viral. La sangre me abandonó el rostro. El anonimato que había construido con tanto cuidado se estaba desmoronando. Los medios comenzaban a llamar, los inversores pedían confirmación. Las acciones de Eclipse bajaban un 4% en una hora. El rumor de mi nombre se expandía como una mancha de vino sobre seda. ¿Qué hacemos?, preguntó Emma. Me quedé mirando el mar, tratando de calmar el temblor en mis manos. Nada, respondí al fin. No lo negaremos. No más mentiras. Por primera vez, iba a enfrentar mi verdad sin máscaras. Y sin embargo, una voz interior susurraba, ¿y si no te perdonan?
¿Y si solo ven una impostora, una traidora? Caminé hasta el ventanal. Allí fuera, la tormenta comenzaba a rugir, levantando espuma contra las columnas del muelle. Me vi reflejada en el cristal, dos mujeres, dos historias. La hija desterrada y la empresaria que todos admiraban. Y entre ambas, una línea invisible de miedo. Recordé la última conversación con mi padre antes de marcharme. El mundo no está hecho para mujeres como tú, Emma. No confundas la independencia con soberbia, tal vez tenía razón. Tal vez toda mi vida había sido una respuesta a esas palabras. Una cruzada para demostrar que sí se podía. Pero demostrar. ¿A quién? Me di cuenta de que había construido un imperio no solo por ambición, sino por herida. Cada firma, cada hotel, cada éxito había sido una forma de decir, mírame, papá. No necesitaba tu aprobación y sin embargo, esa necesidad seguía allí, latente, respirando entre las sombras de mi triunfo. El sonido del viento se intensificó. Las olas golpeaban los pilotes como tambores de guerra. Emma me miraba con preocupación. ¿Podemos cancelar la cena? Nadie sabrá que fuiste tú. Negué lentamente. Si cancelo, seguiré siendo el fantasma que ellos inventaron. ¿Y si no te reconocen? Si no lo aceptan. Entonces sabré que no construí todo esto para ellos, sino a pesar de ellos. Me giré hacia la mesa donde reposaban los documentos. El logo de Kingston Hotels brillaba bajo la luz tenue. Los papeles que iban a sellar mi venganza y mi redención. Respiré profundo. El miedo, esa vieja compañera, se transformó en claridad. No había marcha atrás. Era hora de cerrar el ciclo, aunque doliera. Prepara la cena, Emma. Que no falte nada. ¿Y el vestido, señora? El blanco dije, mirando el reflejo del relámpago sobre el mar. Esta noche no me esconderé entre sombras. Cuando ella salió, quedé sola. El viento agitaba las cortinas, trayendo olor a lluvia y sal. En el escritorio aún descansaba la vieja fotografía de mi familia. 4 sonrisas. Una ilusión de unión. Pasé los dedos sobre el rostro de mi padre. No quiero destruirte. Susurré. Solo quiero que veas en qué me convertí cuando dejaste de creer en mí. Afuera, el trueno estalló como una advertencia. La lluvia comenzó a caer con violencia, empapando los senderos de madera. Era como si el cielo decidiera purificarlo todo antes de la verdad. La tormenta no era un obstáculo. Era una metáfora. Toda mi vida había sido eso, navegar bajo la tormenta, encontrar calma en medio del caos. Y ahora, el destino me ofrecía una última oportunidad para probarlo. Apagué las luces, dejé que solo el resplandor de los relámpagos iluminara la habitación. Por un instante, sentí miedo. No por la cena, no por mi familia, sino por la posibilidad de perderme a mí misma cuando todo terminara. El mar rugía, el viento golpeaba, y yo cerré los ojos. En ese silencio roto, entendí que no había marcha atrás. La verdad, como la tormenta, ya estaba aquí. La lluvia cesó justo al caer la noche. Y bajo el cielo aún cargado de electricidad, el muelle se iluminó con cientos de velas. La mesa estaba lista. Ellos me esperaban sin saber que la mujer que entraría por esa puerta, cambiaría para siempre lo que creían saber sobre el poder, la familia y el perdón. La tormenta se había disipado, pero el aire seguía cargado espeso, como si el mar también aguardara lo inevitable. Desde mi villa, observé cómo encendían las luces del pabellón flotante, cientos de velas danzando sobre el agua, reflejándose en las superficies de cristal. Era hermoso. Perfecto. Y en esa perfección, algo dentro de mí temblaba. Había pasado años soñando con este momento, imaginando sus rostros, su sorpresa, su silencio. Pero ahora que estaba a punto de enfrentarlos, lo que sentía no era orgullo. Era miedo. No el miedo de perderlo todo, sino el de confirmar que tal vez, todo lo que había construido no bastaría para sanar el pasado. Emma entró con la carpeta de documentos en las manos. Todo está listo, señora. La familia Kingston ya está en el pabellón. ¿Cómo se ven? Pregunté. Tensos. Curiosos. Y un poco confundidos. Sonreí. Perfecto. La confusión siempre fue su idioma favorito. Me puse el vestido blanco. Cada hilo, cada pliegue, era una declaración, pureza y poder. El mismo color que habían usado para vestirme el día que me gradué, cuando mi padre me dijo que el blanco era para las que aún no habían fallado. Aquella noche, el blanco sería mi bandera. Caminé hacia el muelle. El viento aún olía a lluvia y sal. Cada paso resonaba sobre la madera como si marcara un nuevo comienzo. En el horizonte, el océano brillaba bajo la luna,
y por un instante, sentí que Evelyn, la niña que se marchó con una mochila, y J. Parker, la magnate invisible, caminaban juntas hacia la misma verdad. Cuando crucé la entrada del pabellón, todos se giraron. El silencio fue absoluto. El tiempo, suspendido. Mi madre dejó la copa a medio camino hacia sus labios. Amanda parpadeó, incrédula. Mi padre simplemente me miró, con los ojos de quien ve un fantasma. Buenas noches, dije, dejando que mi voz llenara el espacio. Espero que hayan disfrutado de su estancia en mi resort. Amanda se atragantó con el vino. ¿Tu resort? Sí, respondí con calma. El Grand Azure. Y los otros 35 que forman Eclipse Luxury Resorts. El eco de mis palabras se mezcló con el sonido del mar. Nadie se movió. Solo el roce del cristal, el leve temblor de una llama. No, no puede ser, susurró mi madre. Eres Emma Jane Parker. Interrumpí suavemente. La misma hija que se fue de casa para buscarse a sí misma. Amanda intentó reír, pero la voz se le quebró. ¿Esto es una broma? Me acerqué a la mesa y deposité los documentos frente a mi padre. No, hermana. Es un regalo. Mi padre miró los papeles con las manos temblorosas. ¿Qué es esto? La adquisición de Kingston Hotels, dije. A partir de hoy, vuestra compañía forma parte de Eclipse. El silencio que siguió fue casi sagrado. Mi madre se cubrió la boca. Amanda, desesperada, buscó su teléfono. Esto no puede, murmuró. Tiene que ser un error. El único error, la interrumpí, fue pensar que necesitaba su aprobación para valer algo. Miré a mi padre. Él seguía sin hablar. Su rostro, rígido, apenas contenía las emociones. Durante años soñé con verlo humillado, y, sin embargo, ahora que lo tenía frente a mí, sentí algo distinto. No satisfacción, sino una punzada de tristeza. Papá, dije con voz más baja, no te quité tu empresa. Solo la transformé en lo que siempre soñaste y nunca te dejaron construir. ¿Y a qué precio? Susurró él. A todos. Respiré hondo. Pero lo pagué yo, no tú. El mar rugió bajo el pabellón. Una ráfaga apagó algunas velas, y en la penumbra, sus rostros se difuminaron. Vi miedo, orgullo, confusión, y algo que no esperaba, respeto. Amanda fue la primera en romper el silencio. Nunca te perdonaremos por esto. No necesito su perdón, dije, mirándola con serenidad. Solo su reconocimiento. Emma, mi asistente, se acercó con discreción. ¿Desea servir el postre, señora? Sí. Pero no para celebrar. Entonces, para cerrar un ciclo. Mientras servían el vino, levanté mi copa. Brindo por el fracaso, como dije, con una sonrisa leve. Porque fue el único maestro que nunca me mintió. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. Mi padre, por fin, levantó la mirada. En sus ojos había lágrimas contenidas. Estás igual que tu madre cuando tenía tu edad, murmuró. Valiente y terca. Y libre, respondí. Por primera vez en años, el silencio entre nosotros no fue un muro, sino un puente. Había ganado la guerra, sí, pero en el fondo sabía que la victoria verdadera no estaba en los contratos, sino en recuperar una mirada que ya creía perdida. La cena terminó entre susurros. Amanda se marchó primero, incapaz de sostener mi mirada. Mi madre permaneció un instante más, y antes de irse, murmuró. Te subestimamos. Sí, respondí. Pero eso me hizo fuerte. Cuando quedaron solo los ecos del mar, me quedé allí, mirando el reflejo de las velas sobre el agua. Y comprendí algo, no había vencido a mi familia. Me había reconciliado con la parte de mí que aún necesitaba ser vista. Esa noche, el mar se calmó, y al amanecer, entre el brillo dorado del horizonte, entendí que la venganza había cumplido su ciclo. Ya no quería dominar el pasado. Solo quería liberarme de él. El amanecer llegó silencioso, casi tímido, como si el cielo también temiera romper la paz recién conquistada. El mar, que anoche rugía con furia, ahora descansaba plano y brillante como un espejo infinito. Me senté frente a la ventana de mi villa, con una taza de café y el eco de lo ocurrido aún latiendo en mi pecho. La cena había terminado, pero las palabras seguían flotando en el aire como cenizas de un incendio que se negaba a apagarse. Había revelado mi verdad, había tomado el control de todo aquello que alguna vez me fue negado. Y, sin embargo, lo que sentía no era triunfo. Era algo más profundo, más humano. Una calma que dolía. Durante años había soñado con ese instante, verlos callar, verlos entender, verlos mirarme con respeto. Pero lo que no imaginé fue lo que vendría después del silencio.
Cuando por fin el espejo deja de mentirte, descubres que la victoria no siempre se siente como esperabas. Emma entró suavemente. ¿No ha dormido, señora? Negué, sin apartar la vista del horizonte. No. Estaba ocupada. Aprendiendo a respirar de nuevo. Ella sonrió con la ternura de quien entiende más de lo que dice. Su familia parte en una hora. El señor Kingston ha dejado una nota para usted. Tomé el sobre con cuidado. Reconocí su letra firme, casi militar. Dentro, solo una frase: el orgullo puede dividirnos, pero la sangre siempre nos encuentra. Las lágrimas que no habían caído anoche se deslizaron sin permiso. Mi padre no pedía perdón. Tampoco lo ofrecía. Pero en esas palabras había algo que nunca me había dado, un reconocimiento silencioso, una rendición sin humillación. Miré hacia el muelle, donde el hidroavión se preparaba para partir. Vi a Amanda girar la cabeza una última vez. Nuestros ojos se cruzaron a la distancia. No hubo odio, ni desafío. Solo cansancio. Y quizá un atisbo de respeto. Tal vez aún nos quedaba un largo camino. Tal vez algún día entendería que mi éxito no fue una venganza, sino una manera de sobrevivir. El viento trajo consigo el sonido del motor alejándose, hasta que todo quedó en calma. Solo el mar, el sol y yo. Me levanté y caminé hasta el despacho. Sobre el escritorio, los documentos de la adquisición de Kingston Hotels esperaban mi firma final. Los miré por un largo momento. Ese papel representaba años de lucha, lágrimas, noches sin dormir. Representaba la niña que se fue, la mujer que se reinventó y la empresaria que había aprendido a reinar en silencio. Pero ahora entendía algo: el poder sin propósito es solo otro tipo de cárcel. Tomé una pluma y escribí en la esquina superior del documento un nuevo nombre. Eclipse Heritage Hotels no era una fusión. Era una reconciliación. Una manera de honrar lo que fui, sin borrar lo que soy. Un puente entre el pasado y el futuro. Emma me observaba en silencio. ¿Estás segura?, preguntó. Ese cambio redefinirá toda la marca. Exacto, respondí. Porque el lujo sin alma está vacío. Y yo, ya no quiero esconderme detrás de un nombre. En la terraza, el sol ascendía lentamente, tiñendo el mar de oro líquido. Lo observé con una serenidad que no recordaba haber sentido nunca. Y entonces supe que, por primera vez en años, no tenía nada que demostrar. Tomé la vieja fotografía de mi familia, la misma que había guardado como herida, y la volví a colocar en su marco. Esta vez, no para recordar lo que perdí, sino para agradecer lo que aprendí. Me quedé allí, mirando mi reflejo en el cristal. No era la hija humillada, ni la mujer que se ocultaba tras un blog. Era Emma Jane Parker. Y por fin, ese nombre ya no dolía. Respiré profundo. El viento traía el rumor de las olas, y en ese sonido había una promesa. Había terminado un ciclo. Y comenzaba otro. Me giré hacia Emma. Prepara una carta para la prensa. Dije con voz firme. ¿Qué quiere que diga? Que Eclipse no tiene una dueña oculta. ¿Y cómo firmó el comunicado? Sonreí, con mi nombre completo. Sin iniciales. Sin máscaras. El mar brilló como si aplaudiera en silencio. Y mientras la luz llenaba la habitación, comprendí que el verdadero lujo no era poseerlo todo. Era ser libre de uno mismo. Porque a veces, la vida no te pide venganza, sino comprensión. Y cuando te atreves a mirar tu pasado sin miedo, descubres que el éxito no está en lo que conquistas, sino en quien logras perdonar. ¿Y tú? ¿A quién necesitas perdonar para poder renacer? Cuéntamelo en los comentarios. Porque a veces, compartir una historia es la forma más sincera de empezar de nuevo.